Hola, soy Diomi. Bienvenido a Diomi Revela, más allá de la lógica. Un espacio para cuestionar lo que creemos entender. Hoy exploraremos la casualidad, el destino y la sincronicidad. Cuando la lógica se rompe y la conciencia despierta. Comencemos. A veces, las respuestas llegan cuando dejamos de buscar con la mente y empezamos a escuchar con el alma. Donde la lógica termina, comienza Diomi. Desde pequeños nos enseñan que muchas cosas ocurren por casualidad, que la vida es una suma de accidentes, de coincidencias sin sentido. Pero llega un momento en la vida en el que esa explicación deja de ser suficiente. Momentos en los que te haces una pregunta y la respuesta aparece casi de inmediato. Momentos en los que piensa algo y la vida lo coloca frente a ti. Ahí es cuando surge la verdadera pregunta. ¿Es esto casualidad? ¿O hay algo más esperando detrás del tiempo y de nuestras decisiones? Hoy quiero hablar de 3 conceptos que parecen similares, pero que no significan lo mismo: la casualidad, el destino y la sincronicidad. La casualidad nos dice que nada tiene sentido, que las cosas ocurren porque sí. El destino, en cambio, nos dice que todo está escrito, que no importa lo que hagamos. Pero hay una tercera vía, una que no niega nuestra libertad, pero tampoco reduce la vida al azar. Esa vía es la sincronicidad. El psicólogo Carl Jung definió la sincronicidad como la conciencia de eventos que no están conectados por una causa lógica directa, pero sí por un significado profundo. No es que una cosa cause la otra, es que ambas ocurren en el momento exacto en que tiene sentido para quien la vive. Mucho antes, el filósofo Aristóteles ya hablaba de propósito. Decía que las cosas no solo se mueven por causas mecánicas, sino por un propósito. Algo tiende a cumplirse. Mientras que Carl Jung hablaba de significado, Aristóteles ya intuía que la vida no se mueve solo por azar, sino por propósito. Incluso desde la ciencia, Albert Einstein decía que la casualidad es solo una forma en que el orden del universo se manifiesta cuando aún no lo entendemos. Carl Jung habló de sincronicidad como eventos unidos por significados. Aristóteles ya decía que las cosas tienden a un propósito, y hasta Einstein sugería que lo que llamamos casualidad es solo un orden que aún no entendemos. 3 miradas distintas, una misma intuición. La vida no es un caos sin sentido. Hay una película llamada El curioso caso de Benjamin Button que explica cómo unos pocos segundos puede cambiar una vida para siempre. Todo comienza con algo muy simple. Una bailarina llamada Daisy ensaya para una importante presentación en la Ópera de París. Ese mismo día, una mujer va a salir de compra, pero se da cuenta de que olvidó su abrigo y decide devolverse. Justo en ese momento suena el teléfono. La mujer decide contestar la llamada y se queda hablando durante unos minutos. Mientras ella hablaba por teléfono, otro hombre aprovecha y toma ese mismo taxi. El taxi avanza y deja a ese hombre en su destino. Después de dejarlo, el taxi se detiene brevemente para tomar un café. Ese pequeño alto retrasa el recorrido solo unos segundos. Cuando el taxi vuelve a ponerse en marcha, se encuentra nuevamente con la mujer que había olvidado el abrigo. Ella sube al taxi, ahora con el abrigo puesto. El taxi arranca y al hacerlo,
Por poco atropella a un hombre que cruzaba la calle muy apresurado. Ese hombre se había despertado tarde porque olvidó poner la alarma antes de dormir, saliendo de casa más tarde de lo habitual. Más adelante, el taxi hace una parada para que su pasajera recoja un paquete en una tienda de regalos, donde aún no la habían envuelto. Normalmente, esa mujer habría sido atendida de inmediato, pero ese día, la joven encargada de envolver los paquetes no fue a trabajar, porque la noche anterior había terminado con su novio. Estaba triste, sin fuerza para levantarse, y decidió quedarse en casa. Eso hace que la mujer pierda aún más tiempo esperando. Minutos después, el taxi continúa su recorrido. Y en ese momento exacto, ni antes ni después, una bailarina cruzaba la calle. El taxi la atropella. La pierna de Daisy queda destrozada y con ella su carrera como bailarina. Si tan solo unas de esas cosas hubieran sido diferentes, tan solo una, si la mujer no hubiera olvidado el abrigo, si el teléfono no hubiera sonado, si el hombre no hubiera tomado el taxi, si el café no hubiera sido tomado, si el hombre no hubiera despertado tarde, ese taxi habría pasado por esa calle unos segundos antes y la bailarina nunca habría sido atropellada. Todo ocurrió por segundos. Muchos llaman a esto casualidad. Yo lo llamo destino. Porque cuando la lógica se rompe, entendemos que nada ocurre porque sí. Cuando escuché esta historia, entendí algo importante. A veces, la sincronicidad se manifiesta en lo más simple. Y esto no solo ocurre en las películas, también ocurre en la vida real. Un día estaba cocinando en casa y me doy cuenta de que se había terminado el agua purificada. Lo pienso en voz alta. Se acabó el agua. En ese mismo instante, pasa frente a mi casa el camión del agua purificada. Salgo, aprovecho el momento y compro el botellón. No lo estaba esperando, no lo había planificado. Simplemente ocurrió en el momento exacto en que lo necesité. Casualidad para algunos, para mí, otra forma en la que la vida responde cuando estamos sincronizados. Otro día, cuando voy a salir de casa, me doy cuenta de que mis auriculares se habían dañado. Siempre me gusta ir en autobús con ellos puestos, escuchando o viendo algo en el celular. Minutos después, al salir de casa, me encuentro con una persona vendiendo auriculares. Y además, estaba en oferta. No lo estaba buscando en ese momento. Simplemente aparecieron cuando lo necesité. No fue magia, fue sincronicidad. La oportunidad ya estaba ahí y yo estuve atenta para verla. Otro día, pensé que necesitaba unos tenis blancos nuevos para ir a trabajar. No se lo comenté a nadie, solo fue un pensamiento breve. Ese mismo día, mi tía Jané me escribió para saludarme y decirme que tenía unos tenis blancos nuevos para mí. Exactamente lo que había deseado, sin decirlo en voz alta, sin pedirlo a nadie. Casualidad para algunos, para mí, otra sincronía. A veces, ¿no te ha pasado que piensas en alguien y pocos después esa persona te contacta? A mí me ocurre con frecuencia. Pienso en alguien con quien no he hablado desde hace meses, incluso desde hace años. Y de repente esa persona me llama. No lo veo como control mental. No lo veo como resonancia. Las conexiones reales no desaparecen, solo se sincronizan. En mi vida, las sincronicidades aparecen de muchas formas. A veces miro la hora y veo números que se repiten: 11:11, 12:12, 3:33, 5:55, 10:10, 4:44, entre otros. No lo busco,
simplemente aparecen. Un día, iba en autobús camino al trabajo. Mirando por la ventana, veo a una persona idéntica a un compañero llamado Jesús. Lo sorprendente era que Jesús ya iba sentado en la parte de atrás del autobús. El parecido era tan grande que no podía creerlo. Me quedé todo el día pensando en eso. Pensé en preguntarle si tenía algún hermano gemelo, pero me dio vergüenza y no lo hice. Aún así, la pregunta se quedó conmigo. ¿Quién era esa persona tan idéntica a él? Al día siguiente, esa misma persona sube al autobús, esta vez con una camisa negra. Los compañeros comenzaban a decirle: Jesús, ¿y tu uniforme? ¿Por qué llevas una camisa negra si siempre usas una blanca? Mientras él caminaba por el autobús, buscando asiento, todos se dan cuenta de algo inesperado. Jesús estaba sentado más atrás, con su camisa blanca puesta. La sorpresa fue general. No era una ilusión, no era mi imaginación. Eran dos personas distintas y a la vez idénticas. Minutos después, el hombre de la camisa negra se baja del autobús. El chofer confundido pregunta por qué Jesús se bajaba si todavía no hemos llegado al trabajo. Y ahí la respuesta aparece de forma clara para todos. No era Jesús, era su gemelo. Muchas veces me hago preguntas en silencio. No la fuerzo, no la persigo. Y aún así, la realidad termina respondiendo, cuando menos lo espero. ¿Alguna vez te has hecho una pregunta solo para ti y la respuesta ha llegado de una forma inesperada? A mí me ocurre con frecuencia. No es que el universo elija a uno sí y a otro no. Es que algunas personas viven más atentas. No están siempre atrapadas en el pasado. No están siempre adelantadas al futuro. Simplemente están aquí, en el momento presente. Cuando estás presente, comienzas a ver patrones. Cuando no lo estás, todo parece ruido. El universo no habla con palabras, no manda mensajes directos, pero sí responde de formas sutiles. A veces responde a través de encuentros, a veces a través del tiempo y muchas veces a través de números que se repiten. En la numerología, estos números repetidos, como las horas espejos o las frecuencias consecutivas, son conocidos como números angelicales. No porque los ángeles hablen con vos, sino porque el mensaje no llega a la mente, llega a la conciencia. No es que el universo haga cosas mágicas para complacernos, es que cuando estamos atentos, presentes y conectados, comenzamos a notar cómo las cosas encajan. Pienso en algo y aparece. Me hago una pregunta y la respuesta llega sola. No siempre como la esperaba, pero llega. No porque yo controle nada, sino porque cuando la mente se aquieta, la vida responde. Horas que se repiten, encuentros inesperados, respuestas que llegan justo a tiempo. No es suerte, es sincronicidad. Tal vez no todo está escrito, tal vez no todo es al azar. Tal vez vivimos en un punto intermedio, donde nuestras decisiones y el orden del universo se encuentran. Para mí, la sincronicidad es la prueba de que la vida escucha. No responde cuando exigimos, responde cuando estamos listos para ver. Para mí, nada ocurre por casualidad. Todo ocurre en el momento exacto en que puede ser comprendido. Más allá de la lógica, ¿tú qué crees? Hay cosas que la mente no puede explicar, pero el alma sí recuerda. Yo solo revelo, tú decides.